Muy buenas tardes, amable auditorio, que a este es su programa Odisea Cósmica. En esta ocasión pues vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Cómo estás, María Elena? Muy bien, Julio, buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues fíjense que el viernes 13, que acaba de pasar, de 13 de septiembre, se cumplieron 10 años del fallecimiento de nuestro querido amigo y colega, el astrónomo Antonio Sánchez Ibarra. Y pues ahí le hicimos un homenaje, una conmemoración aquí en la Universidad de Sonora. Y pues queremos hacer aquí lo mismo básicamente en este programa, recordarlo. Claro que sí. También se celebró, por cierto, en el planetario Cajeme, que lleva su nombre, Antonio Sánchez Ibarra. Y pues vamos a hablar sobre su vida, sobre su obra, sobre todo su legado principal que dejó, que fue bastante. Entonces, pues como gustes, podemos empezar, Marilena. Pues muy bien. Fíjate que he estado leyendo todas sus memorias de este dossier político y también sus autobiografía que le hace. Él cuenta sus memorias, cómo inicia esta decisión de ser astrónomo y cómo él empieza a observarla, identificando las siete estrellas de Orión. Ah, ¿no? sí, cuando era niño, sí, Sí. muy. A mí me gustaría que empezáramos por esa parte, Julián. Me parece bien, fíjate, porque el caso de Antonio es un caso muy interesante en ese aspecto, ¿no? Empieza, es un libro que él publicó sobre sus memorias, ¿no? Sí. Y que dice ahí, pues, habla de su primera observación y pues, se refiere precisamente a cuando tenía 6 años. Esto ocurrió en el año 1961. Y dice, teniendo a la mano libros en mi modesta casa, esto fue en Nogales, ¿no? Sí. Vi con curiosidad en uno de ellos el dibujo del cielo de invierno donde mostraban al cazador Orión luchando con el toro. Estas son 2 constelaciones en el cielo. En una noche próxima a este suceso, estando fuera de casa, con sorpresa pude reconocer las 7 estrellas de la constelación de Orión que había visto en el libro. Y luego dice, una década después, esto me llevaría a darle el nombre de Orión a la primera sociedad astronómica que fundé. Es decir, nos está revelando que desde muy temprano se interesó por el cielo y también desde muy temprano ya empezó con esto de fundar sociedades y mantener una actividad comunitaria que fue realmente muy activa en la ciudad de Nogales. A los 16 años empezó con esto, ¿no? Y pues habla después de otros sucesos. No sé si quieras platicarnos el del cometa, María Elena. Sí, él va con unos amigos, bueno, hace varias observaciones, ¿no? Pero él relata, dice, con mis compañeros de la Sociedad Astronómica Orión de Nogales, María y José Maldonado, a ese te refieres, ¿verdad? Bueno, sí, sí, básicamente son con las mismas personas, pero me refiero a que ven el cometa y que ella Seki. Bueno, de hecho esto fue cuando tenía 10 años de edad. Sí. Y pues hacía mucho frío en Nogales. Lo que me gusta cómo relata pues que su abuelita, con el apoyo de su abuela, o sea que lo envuelve, digamos, sí, en varias colchas y ya así bien empaquetadito lo saca pues al frío de Nogales, ¿no? Para que viera el cometa. Y dice que es en una imagen que conservo como si fuese ese día. Ese cometa, por cierto, fue un cometa de los más brillantes del siglo XX, ¿no? El Ikeya Seki. Y sí, enorme, ¿no? Un cometa enorme y pues seguramente dejó una huella más en su vida, ¿no? Claro, y luego una de las cosas que a mí me parece muy interesante de él es justamente eso, cómo él desde la niñez estuvo pues marcado por el programa espacial, el cual siguió paso a paso este proyecto del Apolo, que pues llevaría al hombre a la luna, ¿no? Dice él, fue increíblemente inspirador y buscar con la ayuda de mi tío un televisor donde pudiera ver el alunizaje la noche del 20 de julio de 1969. Así es. Sí, pues acabamos de cumplir 50 años este 20 de julio de la llegada del hombre a la luna.
Y pues así, con toda honestidad, les comento que pues yo no he conocido a alguien, al menos aquí en México, que haya seguido tan de cerca y con tanto afán, digamos, Tanta la carrera ilusión, espacial. sí, Antonio sí. era un conocedor, pero de primera acerca de la carrera espacial. Se sabía de todas acerca de todas las cosas que hizo la NASA, la Unión Soviética, etcétera. Y en particular, pues este suceso debió de haber sido una cosa impresionante en su vida, ¿no? Cuando el hombre llega por primera vez a pisar el suelo lunar, ¿verdad? Sí, así es, y después de eso él empieza a seguir los eclipses, como el eclipse total de sol que fue en Mihuatla, Oaxaca, el 7 de marzo de 1970. Él se interesa mucho por este tipo de eventos, y además él, lo que yo he leído, aparte de seguir los eclipses, de ver el cometa. ¿Qué cometa es? Cojutec. Sí, es un cometa que se esperaba que iba a ser muy brillante. Yo recuerdo en la televisión cómo hablaban del cometa Cojutec, que iba a ser un súper brillante, pero que a final de cuentas no cumplió con las expectativas que se esperaban de él, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, porque él dice, me tuve que conformar con ver un pequeño cometa el invierno de 1973 y 1974. Uh-huh. Yo quiero comentar algo acerca de esto. Yo recuerdo cuando era pequeña y vi el primer cometa y mi papá me decía en la madrugada, es que está ahí en ese punto va a haber guerra, decía mi papá. Uh-huh. Entonces, después de muchos años, yo escuché algunos comentarios que hacía en la televisión profesor Antonio Sánchez, y él decía, no es cierto, o sea, es así un pensamiento falso, ¿no? ¿Tú qué nos platicas? Bueno, de es cierto, al menos, de que hay guerras, pero no tienen que ver con los cometas, Ajá. ¿verdad? De hecho, pues sí, si nos ponemos a revisar, el otro día estaba viendo por ahí en alguna página en internet donde hablaban de las guerras en Estados Unidos, como que casi no ha tenido mucho descanso, digamos, de guerra de Estados Unidos. O sea, que Estados Unidos siempre ha estado en guerra, salvo pequeños lapsos, ¿no? En México, por ejemplo, curiosamente es un hecho que en 1910, cuando vino la vez anterior el cometa Halley, Sí. Pues sí, efectivamente, en 1910 fue pues cuando inicia la Revolución Mexicana, ¿verdad? Pero en realidad, pues son coincidencias. Viene cada 76 años y pues habrá veces que nos encuentra en paz y a veces en guerra. Lo que sí sabemos es que su regularidad se debe a las leyes de la mecánica, digamos, es algo bien conocido, ¿no? La dinámica celeste que nos dice cómo le da la vuelta cada 76 años al Sol, al sistema solar. Y pues precisamente eso fue uno de los grandes logros del trabajo de Halley y de Newton, ¿verdad? Que finalmente ya se quitó ese mito, digamos, de que venían cuando habían pues alguna tragedia o guerra, ¿no? Sí. Lo que sucede realmente es que vienen cuando tienen que venir. Claro, siguiendo su órbita. Siguiendo su órbita, exactamente, en su periodo orbital, ¿no? Y hay esa coincidencia, ¿no? De que... Sí, igual que los eclipses, digamos, los eclipses también se sabe que va a haber eclipses, las fechas exactas y las horas exactas, de aquí a miles de años. Se pronostican. Están completamente bien pronosticados, ¿no? Sí. Y pues podrá haber que en alguna que otra vez se encuentren que hay actividad humana de ese tipo, pero en realidad pues es las órbitas, digamos, de la Luna, de la Tierra, del Sol, etcétera, que provocan estos eclipses, ¿verdad? Sí, así es, Julio. Pues fíjate que uno de los eclipses justamente totales de Luna que el profesor Antonio Sánchez recordaba según sus escritos en su memoria que tiene el libro, fue con mucho agrado, fue el del 25 de mayo de 1975. Él comenta que fue posiblemente la primera ocasión en que él logra armar un programa de divulgación en torno a un fenómeno astronómico. Uh-huh. Sí, seguramente pues fue precisamente algo que después va a ser algo así como que su sello, ¿no? La divulgación de la ciencia, ¿no? Sí. O sea, realmente en 75 él tenía 20 años. Sí. Por otro lado, quiero comentarte que mucho antes, en
eclipse total de sol de 7 de marzo de 1970, que fue en Oaxaca. Pues había había digamos, la situación de que siendo niño, digamos, lo entrevistó Pedro Ferriz acerca del eclipse. ¿Sí? Sí. Y pues sí me llamó la atención porque yo vi ese programa, digamos, de televisión. Sí. Cuando pues obviamente era un niño Antonio, ¿no? Sí. Y ya desde entonces pues como que destacaba, o sea, la gente lo conocía, digamos, ¿no? Lo empezaba a conocer realmente, Sí. porque después se volvió una verdadera celebridad en esto de los medios, ¿verdad? Sí, la verdad que hizo mucha divulgación. Y pasó, me acuerdo cuando él, Astro TV, fue que ustedes fundaron su grupo de astronomía y nosotros podíamos ver ahí los fenómenos astronómicos que iban sucediendo y que él iba narrando, comentando y avisándonos de todos los eventos, ¿no? Así es, así es. Pues el caso es de que Antonio inicia su peregrinar en este asunto de la astronomía ahí en Nogales, aunque realmente él nació el 30 de agosto de 1955 en la ciudad de Mexicali, Baja California, pero todavía siendo muy pequeño fue que llegó a Nogales y pues todo el mundo lo asocia con Nogales, ¿no? Como que él fuera de Nogales, y de hecho sí, ¿verdad? Porque pues realmente ahí pasó su infancia, su juventud, etcétera, ¿no? Y ahí fue donde tuvo sus primeros amigos que estuvieron con él en todo tipo de evento astronómico. Ellos hacían cantidad de cosas para observar el cielo, objetos, etcétera, se ponían retos. Y también de ahí pues le servía de plataforma porque estaba muy cerca de Tucson, que es una de las mecas de la astronomía. Sí. Entonces él iba a Tucson y allá pues esta persona que decidió él mismo que iba a ser autodidacta, ¿no? Y pues allá fue donde realmente aprendió mucho, estando visitando astrónomos en la Universidad de Arizona y en el Observatorio Nacional de Kitt Peak, ¿verdad? Sí. Entonces allá hizo muchas amistades, y tanto en el aspecto de la cuestión solar como estudio de cometas, como de asteroides, etcétera, ¿no? Entonces ahí fue donde él estuvo nutriéndose en esa primera etapa de su vida, y pues en Nogales fundó esa famosa Sociedad Astronómica Orión, ¿verdad? Orión, que duró bastantes años, ¿verdad? Y después el propio Antonio publicó el libro. Yo creo que el primer libro que publicó Antonio fue precisamente sobre las actividades en la Sociedad Astronómica Orión, ¿no? Sí, claro. Y ya ya estando en Kitt Peak, en Tucson, Arizona, que él estuvo de 1975 a 1985, pues después fue invitado al INAOE, que es el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, a ser astrónomo residente en el Observatorio Astrofísico de Cananea. ¿Qué nos cuentas, Julio, acerca de eso? Yo recuerdo, de hecho, es una coincidencia que nos encontramos ahí en un autobús de Greyhound. Sí. Él iba a Flagstaff en ese día, y yo estaba estudiando la maestría en Arizona State University, estaba estudiando la maestría en física en ese tiempo. Sí. Y platicamos mucho, ¿no? Mucho, y ella me contó que regresando de Flagstaff, Arizona, iba a irse a Cananea, porque lo acaban de contratar. Entonces sí, efectivamente, la misión que llevaba en Cananea era pues nada menos que instalar el telescopio de 2 metros que actualmente existe. Y este trabajo lo hizo con el ingeniero José de la Herrán. Entonces duró varios años en Cananea, ahí primero así como astrónomo residente, y posteriormente fue el delegado del INAOE ahí en Cananea, ¿no? Y pues sí tuvo sus años. Inclusive pasó un tiempo también en el INAOE propiamente allá en Puebla, ¿verdad? Porque hizo observaciones del cometa Halley, del que hablábamos ahorita, hace un ratito. Ese cometa estuvo por aquí en el año de 1986, y pues ahí hizo observaciones. De hecho, Antonio fue el delegado o corresponsal de México ante una que le llamaban International Halley Watch, o sea, que era para la visita del cometa Halley. Se hizo toda una
organización mundial, digamos, entre los astrónomos norteamericanos y europeos para estudiar el paso del cometa Halley en esto que les platico que ocurre cada 76 años. Y Antonio pues fue la persona que por la parte de México, ¿no? De que ibas a trabajar en estos estudios. A mí me tocó inclusive participar en divulgación en esos años cuando estaba en Arizona State, exactamente, estuve en programas de radio invitado. Ay, qué bien. Allá para la comunidad hispana, ¿verdad? Entonces iba a programas de radio hispanos hace algunos añitos de esto, ¿no? Sí. Y me tocó hacer divulgación, digamos, de la llegada del cometa Halley, ¿no? Todo eso, ¿no? Sí. Precisamente para decir que no iba a traer ningún tipo de sorpresas ni nada, o sea, no había ningún evento bélico en ese momento. Exactamente. Sí, pues esa fue la historia. Y en Cananea, pues sí, efectivamente instalaron el telescopio Antonio y José de Lerrán. Y pues ahí está, funcionando bien, digamos, en Cananea, Sonora, ¿no? Sí, también yo leí en su biografía que alrededor de 1988 estuvo observando en el observatorio de Mauna Kea, en Hawái. Ah, sí. Sí, en esa ocasión un amigo, a mí yo lo conozco, Santiago Tapia, es un chileno. Sí. Lo invitó a observar allá en el telescopio de 2 metros en Mauna Kea, Hawái. Y estaban haciendo estudios de polarimetría. Y narra en su libro, pues, cómo pues llegan primero al área de descanso, que está a 2000 pies sobre nivel del mar, y después ya suben al observatorio, ¿verdad? Sí. Y habla, por ejemplo, de cómo él pensaba que iba a estar nublado, porque se veía todo muy nublado. Eso es cuando estaba a la altura de 2000 metros. Pero resulta ser que a medida que fueron subiendo hasta los 4200 metros, en que es la cima de Mauna Kea, sí, pues ya estaba despejado, ¿verdad? Sí, pues a Pablo y a un servidor, Pablo Loera González, compañero del DIFUS, nos tocó ir también años después a Mauna Kea. Y nosotros no hicimos eso de quedarnos fuimos, varias veces subimos a la cima, sí, pero nos íbamos directo, digamos, no parábamos en los 2000 metros, directamente sí, hasta los 4200, pero sí era fuerte, digamos, porque muy poco oxígeno en esas alturas. Y muy frío, ¿eh? ¿Y cuántas horas hacían el recorrido de subirlo? Pues en realidad se hacía un buen tiempo. Estábamos en la Isla Grande, ¿no? Pero el caso es que sí se hará desde la base en la Isla Grande, quizá hora y media más o menos. No es mucho, no es tanto realmente. Sí. No es tanto. Y subíamos y bajábamos y al siguiente día otra vez. Pero sí, Antonio estuvo ahí observando con Santiago Tapia. Que por cierto, Santiago vino después al eclipse total de sol aquí en La Paz, sí, La Paz, y me tocó observar con él ahí, con él y con otros americanos. Toda esta observación ahí en La Paz y en un lugar que se llama La Matanza, fue una actividad muy fuerte que tuvo Antonio de organizar ese eclipse, la observación del eclipse en 1991, ¿verdad? Pero antes de eso, pues Antonio tuvo que venirse primero a Hermosillo. Claro. Y bueno, eventualmente, pues yo le había comentado, si alguna vez tienes interés de venirte a Hermosillo, aquí te abrimos las puertas. Y afortunadamente se dieron las condiciones, porque las condiciones eran básicamente que Antonio dijo sí, ¿verdad? Sí. Y entonces se vino y por aquí llegó. De hecho, llegó un poquito antes de 1990, pero creo que oficialmente su contrato empezaba en 1 de enero del 90. Sí. Y pues fue un año muy activo para pues ahí pues, rápidamente lo primero que hicimos fue escribir algo para solicitar que se creara el área de astronomía, ¿verdad? Sí, se constituyó en 15 de febrero. Ajá, sí, había otro astrofísico que era del INAOE, que estaba por aquí, el doctor Manuel Galindo, Corona Galindo, y con nosotros tres, pues empezamos esto del área de astronomía. De hecho, el doctor Ángel Coronel también participó con nosotros, sí, en esta cosa de la fundación del área de astronomía. Y pues paralelamente también en cuanto llegó Antonio empezamos a armar el observatorio astronómico del Centro Ecológico de Sonora. Exactamente, que ahora por cierto lleva su nombre. De hecho el nombre de Antonio se le dio justamente en cuanto falleció,
Antonio, Sí. ¿no? Al fallecer, digamos, hasta fue muy, muy rápido, digamos, en cuanto a que muchas cosas pasaron esos días, ¿no? Pero podemos platicar eso más al ratito, ¿no? El caso es de que, volviendo a esos primeros días de 1990 del área de astronomía, pues se empezó con eso del Formar el área de observatorio, astronomía, formar sí. el área, el observatorio, Y montar el telescopio. montarlo, inaugurarlo y todo eso. Y desde entonces hasta ha estado activo este telescopio, Sí. dedicado a la parte educativa, ¿no? O sea, van grupos escolares, familias, y pues ya se va a cumplir 30 años, ahora en marzo de este año próximo. Qué rápido, 30 Julia. años, sí, sí. Y pues es una maravilla ese observatorio, ya está un poquito más castigado por la contaminación lumínica, ¿no? Al Sí. sur de la ciudad, Ujú. pero sigue siendo todavía un buen lugar para ir a aprender sobre astronomía para niños, etcétera, gente de cualquier edad, familias que quieran visitar el parque ecológico, ¿no? Y ahí un saludo a Adolfo Cabral, que está a cargo del observatorio Sí. en estas fechas, ¿no? Y sí, perdón. Oye, y fíjate, a mí me deja impresionada porque el 1 de enero de 1990 él queda adscrito al Centro de Investigación, al CIFUS en aquel momento. Forma el área de astronomía, montan el telescopio, pero en julio el señor ya estaba participando en la Academia de Ciencias de la Unión Soviética en una expedición para observar un eclipse total Sí, así de es. sol. Sí, con el Instituto Izmirán de Rusia. Se firmó un programa de intercambio y pues efectivamente Antonio fue a observar ese eclipse. Y de hecho, fíjate que pues las condiciones como a veces no cambian mucho, ¿no? Tuvo que hacer actividades, yo me acuerdo, pollizas y cosas de esas para conseguir recursos Los dineros, sí. para poder hacer ese viaje, ¿no? Pero esto fue toda una experiencia, allá lo trajeron, digamos, en avión, llevándolo hasta lugares bien al norte de la Unión Soviética, Sí. y lo llevaron a conocer varios lugares, cosas que son no de turista, ¿no? Sino más bien como un invitado muy especial, Claro. ¿verdad? Y esa fue desafortunadamente se les nubló, la verdad, o sea, no alcanzaron a ver el eclipse porque se nubló, pero pues eso es, digamos, ya no depende de Sí, claro. de uno, ¿no? Sí, sí. ¿Verdad? Efectivamente, eso fue en esos meses, ¿no? Sí. Sí, y también, fíjate, por esos años, según tengo entendido, él, pues abre el curso básico de astronomía, Ujú. cápsulas para programas, desde la universidad, así era su cápsula, de la Dirección de Comunicación de la Unison, en radio y televisión, muy activo, él estaba artículos de prensa y el programa de televisión de Cara al Cielo. Sí, no descansaba Antonio. No, de verdad, El impresionante. curso básico lo empezamos, ya, fíjate, empezamos precisamente, va a cumplir 30 años. Ya cerrándose este curso, ya tenemos 30 años completos, Sí, ¿verdad? Porque empezamos también más o menos alrededor de marzo, algo así de 1990. Es un curso que, pues, muy bien trabajado y que ha ido mejorándose con los años. Más o menos una estimación de que presencialmente lo han atendido mucho más de 2,000 personas. sí, Y virtualmente, es decir, por internet, seguramente más, multiplicándolo por 10. O sea, decenas de miles de personas han llevado este curso. sí, han sido instruidas por Y pues digo, podríamos hacer una lista tremenda, ¿no? De personalidades que han llevado este curso, ¿no? Sí. Una de ellas fue la invitada que tuvimos recientemente, que le tocó tomar foto del agujero negro. Ah, claro, Sandra. Y después a Daniel Tapia Takaki, que Sí. tuvimos también como invitado aquí a fines del semestre pasado, ¿verdad? Que es el que coordina todo esto de lo que está haciendo la Universidad de Sonora en el CERN, ¿verdad? Allá en el colisionador de hadrones. Y ahora en octubre viene una astrónoma de mucho renombre, Guillén, Sí. que va a estar aquí, va a darnos el seminario en el DIFUS, ¿verdad? Sí. Que tiene 25 de octubre leí. Sí, exactamente, que trae un currículo impresionante, ¿no? Impresionante, y está haciendo cosas grandiosas. Por ejemplo,
un observatorio ahí en San Pedro Mártir, que es el Saint-Ex, se le llaman, que es el Saint-Exupéry por el Principito, ¿no? Sí. Y así, ¿no? Tenemos una serie de personas, digamos, que como que ya justifican, digamos, el curso básico, pero en realidad el curso básico siempre ha estado para todos, y no nada más para los que quieran ser astrónomos, ¿no? Sino en general para el que le guste saber pues más, una cultura ¿verdad? general Una cultura sobre general, astronomía, exactamente, ¿no? sí, nunca fue realmente intencionado directamente para crear más astrónomos, ¿no? Pero sí ha hecho una gran labor, digamos, atrayendo gentes a la carrera de física y a carreras de ciencia, STEM, etcétera, ¿no? Claro que sí, porque fíjate que yo entré a este curso básico y a mí me sorprendió la capacidad de nuestro instructor Pablo Loera de ver cómo también él le aprendió a Antonio sobre todos los temas, y a mí me tocó verlo en la carrera astronáutica, ¿no? Que nos dio todo un conjunto, un resumen de todas las actividades de la NASA en el espacio. Muy, muy interesante, ¿eh? Sí, y pues aparte de Pablo participan el doctor Lorenzo Holguín, ¿verdad? Sí. Ángel Coronel con óptica, Alfredo Manríquez con cosmología, y un servidor también. Yo hablo sobre historia de la astronomía y sobre temas de la física de las estrellas. Cuando recién empezamos, por cierto, eran 12 temas, y nos dividimos 4 temas cada uno de los 3 profesores que integrábamos el área. Y ahora pues es mucho más rico en el sentido de que ahora la gente puede aprender realmente a observar con telescopios y a conocer el cielo, porque aparte de los 14 sábados que son de 10 a 1, sí, están también un buen número de sábados donde se hace observación allá en el campo de agricultura de la Universidad de Sonora, ¿verdad? Ahí tenemos el observatorio, y pues esto lo hace muy muy rico al curso básico de astronomía, que por cierto van 52 emisiones, estamos en las 53 ahorita, ¿no? Del curso básico. Sí. Qué bien, qué interesante. Y también cabe mencionar que empieza también, como el curso básico de astronomía empieza en 1990, en ese mismo año se presenta el proyecto para el aula, un proyecto a acondicionar un aula en el observatorio solar, que así nace Estación de Observación Solar. Así es. Sí, la estación de observación solar, que eventualmente pues va a tener un sistema de helióstatos. Okay. O sea, ¿eso qué viene siendo? Pues son 2 espejos, un espejo móvil arriba del techo, ¿verdad? Sí. Del edificio 3H donde yo estoy, y un espejo fijo que está abajo, ¿no? Entonces arriba hay un seguimiento al sol, pero le manda la imagen a un espejo fijo, y ese espejo fijo se envía a los telescopios, ¿verdad? Sí, la señal. Ese sistema pues fue una maravilla en su tiempo, y pues ahí observaron muchos compañeros, digamos, y ahora pues tenemos algo todavía más avanzado, que es el observatorio solar Carl Sagan, que es el que se encuentra en el domo, ¿verdad? Que estamos ahí, sí. Ahí donde han continuado las observaciones solares, ¿verdad? Carlos, ahí está, ¿verdad? Él está abajo. Carlos es el personal técnico, ¿verdad? De nosotros, y él está ahí abajo donde están hay un entorno, fresadora, cosas de esas, y arriba está el telescopio, en medio están las computadoras, instrumentos, etcétera, ¿no? Entonces la parte de más arriba es donde está propiamente los telescopios solares. Pues un torbellino el profesor, ¿no? Sí, no, Antonio, como te digo, estaba siempre pensando en qué hacer. Desde el principio él quería ganarse los medios. Sí. Ese era su gran afán, porque quería tener un efecto en la sociedad, ¿verdad? Yo me acuerdo, me lo platicaba eso, y con aquella seguridad. Pero también fíjate que cuando yo lo invité a Hermosillo, precisamente por eso lo invité, porque ya donde había estado en su paso por Nogales y por Cananea, había hecho esa revolución, y yo dije, Hermosillo tiene que también pasar por esto, ¿no? Claro, tener su propia revolución. Entonces para mí no fue ninguna sorpresa, digamos, sí. ¿No? Pero sí, efectivamente, estaba súper ocupado todo el tiempo, ¿no? Claro que sí, y siempre celebrando actividades, como también organizó diversas actividades relacionadas con los 25 años de la llegada del hombre a la luna,
Ese mismo año efectuó observaciones del impacto del cometa Schumacher-Levy 9 en Júpiter. O sea, el señor nunca Sí, paró. no. Aquí cualquier evento astronómico que había, Antonio tenía que apuntar el telescopio, ¿no? Y que eso saliera a la gente, ¿no? Por ejemplo, cualquier evento que tenía que ver con eclipses de lunares o lo que sea, pues ahí se trataba de observarlo y se buscaban los medios de que se pudiera ver en vivo, digamos, en la casa la gente, ¿no? Claro que Y por sí. ejemplo, si era cosa de que algún satélite iba a caer en la luna o más o menos, por ejemplo, esos que tienen que caer y esos provocan impactos y en principio es posible que dejen huella y se vean desde la Tierra, pues ahí estaba la gente tratando de sacarle provecho, ¿no? Sí, Lo del caso de Shoemaker-Levy, este cometa que se estrelló contra Júpiter, sí. ¿verdad? De hecho es un caso muy interesante, es un cometa que se rompió, digamos, por el jalón, la atracción gravitacional de Júpiter hizo que lo rompiera, ¿no? Sí, Yo me acuerdo en ese tiempo, ya estaba en el doctorado en la Universidad de Arizona, y me tocaba observar no al cometa, yo tenía mi observación de galaxias, sí. pero de repente llego y veo en el monitor un montón de fragmentos así que estaban, y yo me dije, ¿qué será esto? Decía, ¿no? Porque no tenía idea Sí, realmente. ¿qué Ya estaba después ya me pasando? cayó, Sí, ya caí en cuenta pues que era un cometa que se había fraccionado, ¿no? Pero el caso que ese cometa, pues causó, digamos, unas manchas bastante significativas en Júpiter, ¿verdad? sí. Y aquí se captaron perfectamente bien. O sea, aquí en Hermosillo, digamos, en la Universidad de Sonora, con un telescopio de 12 pulgadas, se captaron perfectamente bien las manchas. A mí me tocó, pues, verlas allá, obviamente, porque estaban Sí. los telescopios y todo eso. Ajá. Pero sí fue una cosa impresionante, ¿no? Entonces, no había un fenómeno astronómico que quedara relegado, ¿no? O sea, o alguna cuestión histórica, digamos, que no... Siempre había ocasión, digamos, para aprovechar y hacer divulgación. Igual también, por ejemplo, si había algo así como que de esas cosas que dicen que va a hacer daño, que viene el fin del mundo, que cuánta cosa se inventa y uno lee de repente en Sí. internet y antes pues los oía uno en el radio o en los periódicos. Pues Antonio también aprovechaba para tirarles con todo, ¿no? Que pues Aplicar el les rigor decía, científico sí, para explicar el exactamente, para explicar el fenómeno. fenómeno y desmitificar, o sea, todo tipo de... porque la gente a veces le sigue el rollo Sí, sí, a esos charlatanes, ¿verdad? sí. Pero bueno, ese era Antonio, digamos que siempre estaba pendiente de cualquier cosa que pasaba. Sí, una de las cosas que a mí me pareció muy interesante de Antonio cuando yo llegué a la universidad, yo llegué alrededor del 15 de octubre de 1993, que él, me encantaba lo que él hacía, sacaba el telescopio y lo colocaba ahí en la Plaza Emiliana Ujú. Subeldía y abría las puertas para que el público en general pudiera hacer las observaciones. A mí alguna vez me tocó ver Saturno, me Ujú. acuerdo, y había una fila muy Ajá. grande, Sí. de las personas, de los Ujú. papás que llevaban a sus hijos a ver Ujú. pues los planetas, ya ver ver la luna y ver los cometas y ver, como tú dices, el evento astronómico del momento que Ujú. había. Entonces él abría las puertas, se Ujú. vinculaba con la sociedad y permitía que desde el más pequeño hasta el más grande, porque también me tocó ver abuelitos observando en Ujú. ese tiempo, Sí. ¿no? Siempre, y además se apoderaba de los medios, ya sea televisión o radio, para explicar en tiempo real qué era lo que estaba pasando, Ujú. si fuera un eclipse. Y a mí eso me encantaba, yo lo seguí en Ujú. realidad, aprendí muchas cosas con él. Sí, así es. Y fíjate que, bueno, afortunadamente la tradición todavía sigue. Los lunes de cuando es cuarto creciente pueden ir a la Emiliana Subeldía, digamos, ahí están eh, varios compañeros, sobre todo de la Asociación Astronómica ASOG-AMAC, Ajá, que por cierto, ASOG-AMAC quiere decir estrella, es una estrella muy especial en serie, que es, de hecho es la que nosotros llamamos Betelgeuse. Es una ok. estrella gigante anaranjada que se encuentra, gigante roja, digamos, pero se ve anaranjada
En las fotos siempre la veo anaranjada, anaranjada cuando yo tomo sus fotos. Y está en la constelación de Orión, en el hombro, digamos, de Orión. Entonces es una estrella muy importante para los Ceres, ¿verdad? Y por eso le pusieron a Sohamac. Y aquí los compañeros de esta asociación astronómica, siguiendo este nombre serie, digamos, y ellos se reúnen los lunes de cada mes, digamos, cuando viene el cuarto creciente. Entonces, si alguien quiere aprovechar esa oportunidad, digo, pues ahí puede ir, ¿no? Y pues sí, es toda una oportunidad eso de poder ver a los planetas, sobre todo, o la luna por el telescopio. Claro. ¿Verdad? Porque es algo, y que se pueden ver bien desde aquí de Hermosillo, la verdad. Para muchas cosas la contaminación lumínica hace mucho daño, pero para a la luna no le hace nada sí. Se ve preciosa, sí, a mí me tocó verla sí, y de estación solar una vez vi la luna. Y fíjate que mi primera observación astronómica fue justamente en San Pedro Mártir, cuando yo era estudiante. Interesante eso. Sí, en CICES estaba estudiando y ya habíamos terminado, ya habíamos presentado la tesis, pero yo me quedé trabajando con un proyecto con el doctor Enrique Rivera, y en ese tiempo mis compañeros todavía no presentaban, andaban presentando, y a alguien se le ocurrió hacer una expedición, un viaje allá a San Pedro Mártir. Pedimos permiso ahí a Astronomía de la UNAM, y ahí nos quedamos, y ya nos recibió no recuerdo el nombre del astrónomo, y me tocó ver galaxias espirales, nebulosas. Esa fue mi primera observación. Yo no era tan joven. ¿Estaban en uno de los telescopios oficiales o en un telescopio chico que ponen ahí? No recuerdas. Era uno de los oficiales. Al señor le tocaba un tiempo para hacer la observación, y entonces él fue tan buena persona que nos permitió a nosotros observar, porque estudiantes ahí del CICES. Sí, fíjate, a mí me ha tocado atender, pues yo voy muy seguido a 4 o 5 veces al año, ¿no? A San Pedro Mártir, y a veces me piden que también a estudiantes, pero generalmente son los ganadores de concursos, ¿no? O sea, es un premio que les dan, así, ¿no? También aquí en Cananea también han hecho eso de repente, ¿no? Porque normalmente no dejan a la gente que suba que esté dentro de un telescopio, ¿verdad? Pero sí es muy interesante eso que narras. Y de por sí, pues es un lugar maravilloso para estar ahí, ¿no? Simplemente por el bosque y todo eso. La cabaña roja, me acuerdo que ahí nos alojamos en la cabaña roja, sí, muy bonita, sí. Muy bonito el paisaje, las personas también muy educadas, muy atentas, nos recibieron muy bien. Sí. Y recuerdo ahorita escuchándote, me acordé de esa situación. Ahí fue cuando yo conocí las galaxias espirales. Podríamos decir reales, ¿no? Porque nomás las veía retratadas. Sí. Así es. Pues fíjate que también revisando su biografía de profesor Antonio, él en 1995 reformó el plan de estudio de la materia de cosmografía para escuelas preparatorias incorporadas a la Universidad de Sonora, y publicó junto con Marcela Barraza Paredes el cuaderno de trabajo para para esta materia de cosmografía. Y también, es impresionante. En 1996 se organiza la reunión internacional del ciclo solar efectuada en el Hotel Araiza. Logró reunir 28 astrónomos de 7 países. ¿Qué tal, Sí, entre ellos muchos de astrónomos, porque aquí en Tucson se encuentra el observatorio solar más grande del mundo, ¿no? Que es el McMath-Pierce, ¿verdad? Que es un telescopio de 2 metros. Y pues ahí está en Kitt Peak, hay una sección solar, ¿verdad? Que es lo que se llama el National Solar Observatory solar de los Estados Unidos. Está prácticamente ahí en Kitt Peak. Entonces vinieron varios de ellos aquí a este evento que señala, ¿no? Que hablas. Sí, fue el primer Congreso Internacional de Astronomía Solar en México, sí. Y él organiza con estos chicos. Y también a finales de ese mismo año, él participó en la reunión internacional de aniversario del satélite solar en Yoko. En Yoyogi, Japón. Sí. Ahí me imagino que tú participaste. Fíjate que no, porque yo no estaba en esa época en la observación solar. Yo estaba con galaxias, con cuasares, objetos extremadamente lejanos. Sí. Es curioso, pero fíjate que en la parte solar, digamos,
la publicación que hemos sacado, digamos, fue después de que murió Antonio, o sea, con los estudios que hemos hecho en el Observatorio Solar, ¿verdad? Porque pues, dejó un hueco tremendo, ¿no? Y pues sí, no, yo no pensaba hacer observación solar, ¿verdad? Pero así es. Igual, por ejemplo, pasa con un tema que también hizo mucho Antonio, que es el tema de los planetarios, ¿verdad? Yo tampoco participaba en planetarios. ¿Ah, no? No. Cuando muere Antonio, igual deja ese gran hueco. Bueno, en realidad sí es cierto que los últimos años yo estuve en un proyecto, pues para habilitar de un planetario digital en Cajeme, ¿no? El planetario Cajeme, eso sí, ¿no? Y sí me involucré al principio, todavía en vida de Antonio. Pero pues realmente mi trabajo fuerte, digamos, ha sido posterior en planetarios, digamos, a la muerte de Antonio, ¿no? Sí. Yo como que, o sea, en realidad siempre Antonio y yo como que decíamos, me decía Antonio, yo me encargo de la actividad de día y tú encárgate de la actividad nocturna estelar, ¿verdad? Sí. Entonces, y de hecho, pues sí, efectivamente, mi tema más siempre ha sido lo más nocturno, ¿no? Y sobre todo lo más lejano, ¿verdad? Sí. Lo más lejano, las cuasares, galaxias, etcétera, ¿no? Cosas muy, muy lejanas. Y Antonio estaba muy interesado en el Sol y en el sistema solar, y ahora realmente a mí me fascina también el estudio del sistema solar. Muchos de nuestros trabajos actuales tienen que ver con asteroides y cosas de esas, ¿no? Y pues obviamente la actividad también espacial, que es un tema que me fascina. Sí, que es no, fascinante. En aquel tiempo yo estaba más interesado en los supertelescopios que te daban información a nivel cósmico, ¿no? O sea, muy lejano. Uh-huh. Pero ahora realmente me fascina estudiar cosas también aquí en el sistema solar, y de alguna manera es complementar esa parte que ya no quedó cuando se fue Antonio. O sea, esa es la motivación, digamos, en principio, ¿no? Y fíjate que él, en 1997, se le otorgó el nombre Antonio Sánchez Ibarra a una calle de la ciudad de Nogales. Así es. Lleva su nombre. Yo no sabía. Sí, no. De hecho, a partir del 97 en adelante, Antonio recibió muchos premios y reconocimientos, ¿no? Sí, efectivamente, sí, yo me acuerdo muy bien de eso cuando nombraron esa calle en Nogales. Fíjate, en el país fue invitado por instituciones como el Centro de Investigaciones en Óptica de León, Guanajuato, el Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México, el Consejo Nacional de Ciencias de Tabasco, el Instituto de Astronomía de Guanajuato, la Universidad de Jalapa, la Universidad de Querétaro, el Instituto Tecnológico de Chihuahua, el Centro Cultural Alfa de Monterrey, el CIMBESTAB en Querétaro, el Observatorio del NASA y la Universidad Michoacana en Morelia, a presentar charlas, cursos, coloquios y seminarios. Uh-huh. Y fíjate que la lista es corta porque muchas veces él no fue, pero mandaba trabajos, ¿no? Ah, sí. Por ejemplo, yo te comento en una ocasión que fui a Guadalajara. Eso me parece que fue como no recuerdo si fue en ¿qué año sería? Yo creo que fue en el 88, 89, por ahí antes de que Antonio viniera para acá. Sí. Fui a Guadalajara y Antonio mandó por correo para que leyeran algo, ¿verdad? Okay. Para que leyeran algo durante el evento. O sea, cuando no había internet ni nada de esas cosas, pero él se daba tiempo para escribir, y después allá alguien leyó esa historia, ¿no? Qué interesante, Uh-huh. Porque justamente yo recuerdo cuando empecé a hacer mis primeros artículos, duraban 3 meses para recibir la carta no de aceptación, de que habían recibido ellos el artículo. Uh-huh. Imagínate, y estamos hablando de entre 1990 y 1993, que él ya estaba en el CIFUS. Uh-huh. En aquel momento era el CIFUS. Uh-huh. Sí. Y recuerdo mucho en alguna ocasión cuando yo recién llegué, que la esposa del profesor Germán Campoy, uh-huh, del doctor Germán Campoy, vino para hacer ella junto con su esposo hacer una observación temprano, era un eclipse, me acuerdo. Uh-huh. Y decía ella, es que el CIFUS lo conocen por profesor Antonio Sánchez,
porque él es el que le da mucha divulgación al centro de investigación. Sí. Recuerdo, nunca se me va a olvidar eso, y es cierto, en el nivel local y en el internacional, nacional e internacional. Sí, ¿no? pues ahí en el Centro de Investigación en Físico, que ahora se llama Departamento donde nosotros trabajamos, Investigación en Física, pues sí, la gente lo conocía pues, como un compañero que hacía actividades, pero en realidad él tenía una pues agenda muy fuerte, digamos, a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Sí, él asistió en 1999 a la reunión internacional de las observaciones virtuales del futuro en el Instituto Tecnológico de California en Pasadena. Ya había comentado que condujo el programa radiofónico de Cara al Cielo, que se transmitía semanalmente desde el 19 de noviembre del 97 durante 8 años. Imagínate que trabajar, y fue columnista en el Imparcial de Hermosillo y la sección de lunes en la Ciencia de la Jornada. También se daba tiempo para escribir ahí. Sí, siempre estaba produciendo cosas. De hecho, yo les comento, por ejemplo, que la gente llegaba a platicar con Antonio, y Antonio estaba pues ahí tecleando las cosas que escribía. Ajá. Hazte de cuenta que, bueno, yo no podría hacerlo, pues, ¿verdad? Sí. Yo o hago una cosa o hago la otra. Él estaba platicando y a la vez estaba escribiendo. Concentrado escribiendo. No les miento, sí. en serio, es cierto. Sí, yo creo, y yo lo vi alguna vez que fui ahí a su oficina y así, él platicaba y seguía trabajando. Seguía escribiendo y era muy rápido para teclear, por cierto. Sí, él hizo 21 publicación internacional sobre actividades cromosférica con hoyos coronales, y me acuerdo que una vez lo visité, no recuerdo que iba a preguntarle, y ahí le digo, pero realmente usted está observando el sol. Me acuerdo que sí, aquí están las manchas solares, me mostraba todo lo que estaba pasando, los efectos, ¿no? A mí me parecía impresionante, muy interesante. Así es. Y en el 2000 se le otorgó el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia. ¿Nos puedes comentar? Sí, pues SUMEDICIT es la Sociedad Mexicana de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología. Ahí está la Secretaría de Educación Pública, está la UAM, está la UNAM, ¿verdad? Entonces es el premio más importante de divulgación que se ofrece en México. Sí. Y efectivamente se lo otorgaron ese premio en el año 2000. Pues por toda la actividad que era ya muy visible, digamos, de todas las diferentes maneras en que él hacía divulgación de la ciencia, ¿no? Tanto en los medios, tanto, tanto, digamos, televisión, radio, escritos, digamos, en revistas, en periódicos, sí. Y pues también ya entonces estaba el internet, ¿verdad? Ya estaba empezando eso de hacer también actividad. Entonces todo eso, y sumado pues a las cosas que se hacían localmente, digamos, todo eso pues llegó a oídas de la gente allá, lo que se estaba empezando el desarrollo de planetarios y su libro, 101 preguntas, etcétera, ¿no? Que sí, recuerdo. Precisamente todas esas cosas, las tomaron en cuenta y pues ganó, dentro de, pues, eso, ganar un premio nacional no es cualquier cosa. No, de ninguna manera. Siempre es muy relevante tener ese reconocimiento. Y además, aparte de ese premio nacional, él recibe la medalla al mérito ciudadano y a la perseverancia le dan esa medalla de Francisco Maya Valverdu, aquí en Hermosillo, Sonora, en el 2001. Representó, fíjate, esta sí me impresiona. Bueno, todo, pero esto creo que el mayor tono. En junio del 2001 representó a México por invitación de la Organización de Naciones Unidas en la reunión internacional de la Oficina Espacio Exterior de la ONU y la Agencia Europea del Espacio, celebrada en la isla de Mauricio, en el Océano Índico. Presentó el programa del Observatorio Carl Sagan y tuvo ponencia educativa y obtuvo varios resultados. ¿Tú recuerdas esa intervención de él? Sí, cómo no, pues él estuvo en Mauritius, efectivamente, en esa oficina. De hecho participó al año siguiente también en Córdoba, Argentina. Okay. También sí, es parte de las Naciones Unidas, ahí en Viena, digamos, está esa oficina, y me tocó conocer al señor. También me tocó, de hecho,
participar en una de estas posterior, que fue en Pekín también. Sí. Sí, son eventos realmente muy, muy importantes que se hacen, ¿verdad? Donde tratan de ver cómo, pues, el desarrollo de en ciencia y tecnología, digamos, en diferentes países. Eso es el objetivo fundamental de esa oficina para el desarrollo, ¿no? De las Naciones Unidas. Y pues sí, Antonio, curiosamente, fíjate que hay una anécdota. Yo después, hace 5 años estuve en Ciudad del Cabo haciendo observaciones y trabajando con una oficina, precisamente oficina de Astronomía para el Desarrollo de la Unión Astronómica Internacional. Estuve en Ciudad del Cabo. ¿Ciudad del Cabo en qué parte está ubicada? Está en Sudáfrica. En Sudáfrica. En Sudáfrica es. Okay. Y total que ahí en ese lugar me encontré una persona de Mauritius. Y me dijo, oiga, me dijo, ¿usted de casualidad no conoce a un mexicano que esto y el otro? No, pues es Antonio, dije. Y ya me dijo que él había estado allá. Y dice que se habían quedado admirados todos, ¿no? Pues tanto por lo que dijo, pero también porque Antonio, y ahí viene la otra parte de su personalidad, es una persona sumamente alegre, ¿no? Sí. Entonces, que empezó con la guitarra y después empezó con los bongos, ¿verdad? Ahí, pues obviamente no traía bongos, pero pues ahí estaban los bongos africanos, ¿no? Sí, sí. Y dice que de ahí fue todo una cosa... Una revelación. Una revelación, ¿no? Y sí, pues ese es uno de los muy distintos aspectos de la vida de Antonio, ¿no? Era muy bueno para la música, ¿no? Eso es algo que de hecho, fíjate, después ya cuando lamentablemente falleció y todo eso, serían como unos, no sé, 2 días, 3 días después, la Filarmónica de Sonora le dedicó un concierto. Sí. Y luego también, por cierto, una escuela de pintura trató el tema sobre el cosmos. Sí. Y presentaron, me acuerdo, un cuadro muy bonito de Antonio, ¿no? Una pintura que hizo el profesor ahí. Y todo eso sucedió, digamos, en los días posteriores a más o menos lo que sería el día de hoy, hace 10 años, ¿no? Sí. Sí, efectivamente, sí. Y pues en planetarios, pues el planetario Cajeme Antonio Sánchez Ibarra es una maravilla. Está en Cajeme y es un ejemplo a seguir. Sí, en el Parque Ostimuri, ¿verdad? Sí, en el Parque Ostimuri, yo conozco muy bien la actividad ahí porque participo mucho, casi todos los años voy al menos una vez, ¿verdad? A dar una charla, o apoyarlos en lo que pueda, ¿no? A las personas que están ahí encargadas. Y es una maravilla. Entonces, en vida de Antonio le pusieron el nombre de Antonio Sánchez Qué Ibarra. Bueno, me da mucho gusto. Sí, yo me acuerdo, yo estuve presente en esa ocasión. Y después, fíjate, cuando falleció Antonio, Marcela Barraza, la esposa de Antonio, decide que parte de las cenizas de Antonio estén ahí en un mausoleo, ahí en el planetario Cajeme Antonio Sánchez Ibarra. Okay. Eso no sabía yo. Sí. Y luego la otra cosa es que, por ejemplo, acá lo que es el Parque Ecológico de Sonora, también, digamos, ahí igual sería como unos 2 días después que falleció Antonio, se le puso su nombre al observatorio, ¿verdad? Se puso una placa, estuvo su mamá presente, la mamá de Antonio. Antonio fue hijo único. Ah, sí. No te miento que de ahí no pasaron 2-3 días más antes que falleciera su mamá. Ay, no. Ya estaba obviamente muy mayor, pero sí. Pero en realidad nunca había sabido que estuviera enferma ni nada, ¿no? Pero esas son cosas que pasan, ¿verdad? Sí, la verdad que a mí me tocó conocer a la mamá de Antonio, y una vez que él pues publicó una información acerca de que iba a haber una lluvia de estrellas como en noviembre. Ajá, sí, entonces las Leónidas. Sí. Entonces yo estaba muy interesada en llevar a mi hija y a mi hijo a que ellos conocieran, y yo también, porque yo nunca había visto la lluvia de estrellas. Entonces me dijo, sí, maestra, pues nos vemos aquí. Y vino y me recogió a mis hijos y a mí y nos llevó a una fiesta donde celebraban el cumpleaños de su mamá. Y aquí terminó la celebración. Ahí te vi también, vi a Anton Lipotka, también estaba ahí. Y y de ahí nos fuimos a ver la lluvia de estrellas. Así conocí a la mamá del profesor Antonio Sánchez.
Sí, y fíjate que esa observación que dices de las Leónidas fue algo espectacular, ¿no? Sí, sí, sí. Fueron alrededor de 1998, fueron 97, 98 y 99, y no sé si todavía 2000. Buenísimas, Sí, buenísimas sí. las Leónidas de Yo esos fui el años. 2000. Sí, y impresionantes, ¿verdad? Sí, sí, Impresionantes sí. esas lluvias meteóricas de las Leónidas, que por cierto, hay algunas históricas que la gente recuerda aquí. Mi mamá me platicaba de las que ella observó en el 64 y más atrás, o sea, Sí. y sí, las Leónidas de repente dan mucho que decir, pero estas observaciones las hacíamos ahí en la casa de Eduardo Gómez Torres. ¿Cómo se dice? Un ranchito, digamos, o algo así, que se encuentra para allá, sí. Ahí nos íbamos, un lugar bastante oscuro, ¿no? Bastante oscuro, y ahí nos permitían estar ahí, ¿no? Hacer las Hacer las observaciones. observaciones, sí. Sí, así es. Y fíjate que una de las cosas muy importantes, él pues tuvo un programa Constelación. ¿Recuerdas ese programa? Precisamente el programa Constelación tenía él el sueño, digamos, de que cada lugar, cada ciudad de Sonora tuviera un planetario. Sí. Pues realmente, digamos, él cuando dejó, digamos, uno muy bien cimentado, digamos, que es el que está en Cajeme. Hay otro que es un reto todavía para nosotros porque fue vandalizado todavía en Vía de Antonio, ¿verdad? Que está en Magdalena, que es que realmente está en un lote de la Unison, ¿verdad? Que Sí. está en comodato de la Unison por 100 años, y que está en la zona donde están los principales, el sector educativo, ahí enseguida del Cobach, de la UES y todo eso. Ujú. Bueno, ese es un reto que queremos echarlo a andar, ¿no? Y en Nogales, digamos que existe en forma de un planetario móvil, ¿verdad? Que el plan original era para que estuviera en la Casa de la Cultura de Nogales. Sí. Y bueno, había otros en planes. Ahora pues tenemos también aquí el nuestro, aquí en el ¿cómo se llama? Museo. El Museo de la Unison, ¿verdad? Sí. Pero ese ya fue posterior a lo de Antonio. Y pues sí, quisiéramos que hubiera más pero la verdad, tuvo también mucho eco en otras partes, en otros estados del país, tanto en construcción de observatorios como de planetarios, ¿verdad? En otras partes del país. Sí, fue un sueño que él logró, hizo realidad en cuanto a eso, ¿no? Sí. A planetarios y observatorios. Sí, así es, así es. Pues ya estamos aquí, Uh-huh. Pues aquí humildemente pues hemos tratado de recordar en parte la vida de Antonio. Es imposible resumirlo en pocas en palabras. una hora. Es imposible. Sí. Fue una actividad diaria y continua, pero sí dejó huellas muy fuertes. Claro que sí, uno ve. Sobre todo, por ejemplo, uno lo ve en que muchos estudiantes, digamos, que fueron desde su primera generación, salieron astrónomos como Brenda, por ejemplo. Es verdad. Y después muchos otros que no necesariamente astrónomos, pero que fueron pues hombres de bien de diferentes profesiones, ¿no? Y yo creo que Antonio fue una de las figuras más conocidas en su tiempo. Sí, sí. ¿Verdad? Y ahorita pues con el tiempo como que todo tiende a olvidarse, ¿verdad? Pero la verdad es que Antonio, la obra, el legado va a durar mucho, y pues justamente tiene un busto ahí de bronce afuera ahí en nuestro Solar, departamento, sí. ¿no? Ahí está este busto de bronce, que lo hizo, por cierto, un escultor norteamericano. Mira. Gratuitamente. Qué bien. Gratuitamente, porque supo la historia. Ajá. De quién fue Antonio, y realmente lo conmovió. Sí. Y como que quiso de alguna manera que se preservara, digamos, esta figura, y ahí está, ¿no? A la vista de todos. De hecho, en la invitación que puse para este programa, puse una foto que pusieron los compañeros de ahí de comunicación del Unison, ahora que estaban anunciando la actividad que hicimos el pasado viernes, ¿verdad? Sí, lo vi en la mañana, Sí, vi muy bonito, Sí. Uh-huh. Pues lo que comentaron acerca, muy Uh-huh. interesante sus comentarios allí en las noticias. Uh-huh. Sí, de la pues y universidad. pues nosotros ahora tenemos un grupo más fuerte en astronomía, digamos, que lo que tuvimos en aquel tiempo, ¿no? ¿Verdad? Pero siempre
para nosotros va a ser una inspiración lo que hizo Antonio, ¿verdad? Claro Siempre que sí. va a ser recordado. Un ejemplo a seguir, de en pocas palabras, diría yo. Así es. Recuerdo de su nombre y de esa persona. Así es. Pues muy bien. Pues nos despediremos porque ya es hora, o no es hora. Sí, ya estamos pues, puntuales. Esperamos que les haya gustado el programa y pues que averigüen más sobre la vida de Antonio. El libro de 101 preguntas está por ahí en internet, es gratuito, lo pueden bajar, búsquenlo por ahí, por Google o lo que sea, o mándenme un correo, yo les paso la liga, ¿verdad? Es un buen libro de divulgación. Claro que sí, Julio, pues muchísimas gracias a todo nuestro auditorio por escucharnos, perdón, y esperamos el siguiente martes volvernos a escuchar. Les deseo todo lo mejor. Muchas gracias.